Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la regla de la suma. Entonces, resulta que usted tiene una tarea, cualquiera, pero resulta que usted puede dividir esta tarea en dos tareas. Por ejemplo, tú haces una tarea y la divide en dos, pero resulta que las tareas entre sí son incompatibles. ¿Sí? Es decir, que usted puede ir la tarea en dos, pero esas dos tareas se hace una o se hace la otra, o sea que son mutuamente excluyentes. Entonces, realmente, cuando pasa ese caso, hay N1 más N2 formas de realizar esas tareas. Miremos eso. Para elegir un representante de la Universidad del Valle C de Tuluá, una comisión puede elegir a un profesor o a un estudiante de doctorado. Existen 37 profesores y 83 estudiantes de doctorado. ¿Qué pasa si yo escojo un profesor? Muchachos, ¿qué pasa si yo escojo un profesor? Es una forma de hacer la tarea. Correcto, pero si usted escoge un profesor, ¿puede escoger un estudiante de doctorado también? No. Correcto, o sea, si usted escoge un profesor, no puede elegir nada más. Si usted escoge un estudiante de doctorado, pues no puede elegir un profesor. Entonces son mutuamente excluyentes, o escoges este o escoges a este. En ese caso, entonces se puede escoger en un profesor, que hay 37 formas, o escoger un estudiante de doctorado, que son 83 formas. Y por lo tanto hay 37 más 83 formas posibles. Entonces resulta que igual que la regla de la multiplicación, esto podemos extenderlo a mucho más. Entonces, tenemos que una tarea puede irse en T1, T2, hasta T tareas independientes y excluyentes, y que cada tarea T1 puede realizarse en subiformas. Por lo tanto, habrá N1 más N2 más N3 hasta N sub M formas de completar la tarea. Entonces, miremos este. Un estudiante puede escoger un proyecto de trabajo entre tres listas. Cada una de las listas tiene arbitrariamente 23, 59 y 19 propuestas de trabajo. ¿De cuántas formas posibles puede elegir un proyecto un estudiante? Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si la primera bolsa tiene 23? La segunda bolsa tiene 15. Y la tercera bolsa tiene 19. Entonces, yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Qué pasa si yo escojo un proyecto aquí? ¿Qué sucede? Usted escogió, usted llegó y escogió una. ¿Listo? Usted llegó y escogió. ¿Qué pasa ahí? ¿No puedes escoger de las otras bolsas? Exactamente, no puede elegir. Son mutuamente excluyentes. O escoges de aquí, o escoges de aquí, o escoges de aquí. Entonces, ¿cuántas posibilidades en la primera? 23. ¿Cuántas posibilidades en la segunda? 15. ¿Cuántas hay posibilidades en la tercera? 19. Entonces, por esa razón, se aplica regla de la suma, porque son excluyentes. O sea, usted hace esta tarea o hace esta, pero no puede hacer las dos al tiempo. Entonces, perdón, no puede hacer las dos. Entonces, de esta manera, pues quedaría la suma en total 57 formas. Entonces, de acuerdo pues ya lo adquirido en clase, ¿cuál es la complejidad computacional? La complejidad computacional, recuerden del semestre pasado, cuando vimos complejidad computacional, se refiere al número de operaciones que usted tiene que hacer para ordenar un arreglo de tamaño n, probando todas las combinaciones. Usted tiene n elementos y usted los quiere ordenar. ¿Cuántas posibilidades tengo de ordenar un arreglo de tamaño n, muchachos? Usted tiene n elementos, un arreglo de tamaño n. Bueno, y aquí sigue hasta Tetsu. A ver, ¿de cuántas formas puedo escoger Tetsu 1? ¿De cuántas formas puedo escoger el primer elemento del arreglo? ¿Cuántos elementos tengo disponibles? ¿De cuántas formas? Es n factorial, correcto. ¿De cuántas formas puedo escoger Tetsu 2? Dado que ya elegí uno. Correcto. Entonces, como ya elegí uno, tengo que descartarlo. N-2, N-3, N-4. Miren que con respecto al índice, N-5, N-6, N-7, N-8 y finalmente una forma, porque pues acá ya me queda. Entonces sería N por N-1 por N-2 por N-3 hasta por 1. En total sería N
factorial. Es decir, que usted para ordenar un arreglo a fuerza bruta, es decir, probando todas las combinaciones, eso tiene una complejidad de n factorial, o sea, es 1 de n factorial. Sí, eso es 1 de n factorial, es una función que tiene complejidad factorial. Bien, muchachos. ¿Preguntas sobre regla de la suma? Entonces, del resumen de la regla de la suma, muchachos. En el caso de la regla de la suma, entonces, usted tiene una tarea que puede dividirse, una tarea T, que puede dividirse en n tareas, desde Tetsu 1 hasta Tetsu 1, Tetsu 2 hasta Tetsu n. Estas tareas son ¿qué? ¿Qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? ¿Qué quiere decir? A ver. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es que si se hace una no se puede hacer la otra? Correcto, exactamente. Si se hace, por ejemplo, Tetsu 1, no se puede hacer ninguna otra. O si se hace Tetsu 2, no se puede hacer otra. En general, si hago una tarea cualquiera, no puedo hacer ninguna otra. Eso significa que sean mutuamente excluyentes, o sea, hace una o hace la otra. Entonces, si Tetsu 1 se hace de N1 formas, Tetsu 2 se hace de N2 formas, y Tetsu N se hace de N sub N formas, ¿de cuántas formas puedo hacer T? Es la tarea general. ¿De cuántas formas puedo hacerlo, muchachos? De acuerdo a lo que vimos. Exactamente, no son compatibles o mutuamente excluyentes. ¿De cuántas formas puedo hacer en general T? A ver. Sería N1, primera tarea, más N2, más N3, más N4, hasta más N sub N. Entonces, ustedes sencillamente suman las formas. ¿Listo? En ese caso, Javier, no. Tienes que sumar cuántas veces se hace la primera tarea, con la segunda, con la tercera y así sucesivamente. Listo, muchachos. ¿Preguntas sobre regla de la suma? ¿Preguntas sobre regla de la suma? ¿Ninguna? Listo, muchachos. Y ahora, bueno, esto es lo fundamental. Voy a parar grabación aquí porque, pues,